González María. Hidalgo Franz. Buenas noches, dicen. A ver qué dice Franz. ¿Qué ha hecho? Bueno, hacer no mucho, dicen, más estaba repasando lo que usted hizo, licenciado. No, pero a ver, no mucho. ¿A qué se refiere? A ver, ¿a qué se refiere? Con el tema de trabajo, licenciado, casi todo el día trabajo. Ahorita mismo recién estoy saliendo de mi trabajo y casi no hay mucho tiempo, como yo trabajo con el tema de comercio, entonces no tengo mucho tiempo para revisar muchas cosas, dice. No, pero eso no es disculpa. No es disculpa, le digo sinceramente y con todo el respeto que se merece. No es disculpa, o sea, todos van a salir con lo mismo, ¿no? Está bien. Justamente el esfuerzo radica ahí, ¿no? Paola Hinojosa. Paola Hinojosa. Está con falta. Guanaco Alex. Guanaco Alex. Guanaco Alex. A ver. Ya estamos 15 minutos aproximadamente y lo vamos a bloquear para que no entren más. Jiménez Rolando. Licenciado, buenas noches. A ver, ¿qué ha hecho Rolando? Licenciado, estaba viendo que el ejercicio simplemente nos pide que en el periodo promedio de pagos, que en el actual nos propone que sea 10 días, pero en el propuesto nos dan que esto se amplíe para pagar este promedio de pagos a 30 días, licenciado. Ya. A ver, sobre la base de lo que ha mencionado, Rolando. Hemos hablado o nos hemos referido a 3 estrategias cuando hablamos de una administración eficiente de efectivo. ¿Cuál de las estrategias se aplica en este ejercicio? La estrategia de periodo promedio de pago, licenciado. ¿Cuál sería la estrategia? En este caso, pagar las cuentas, pagar nuestras cuentas por pagar con más días, licenciado, o sea, retrasarlos la cuenta por pagar más días, para que nos den más días en este caso. Ya, muy bien. A ver, ¿a qué conclusión llega usted, producto del análisis, cuando hablamos de una administración eficiente de efectivo, Rolando? Muy bien, creo que ha leído, y eso es bueno. ¿A qué conclusión llega tomando en cuenta el resultado que está viendo en pantalla? A ver. ¿Qué es lo que debe pretender la empresa? Sí, adelante, adelante. Licenciado, lo que se ve es que se ha reducido como 20 días. En el propuesto simplemente nos da 40 días. En el actual nos sale 60 días. Entonces hay una reducción de 20 días para, en este caso, ¿cómo sería? Ya, está muy bien lo que dice Rolando. Entonces, lo que se debe pretender, tomando en cuenta lo que ha mencionado Rolando, y para todos los compañeros, es que se debe pensar en la reducción del ciclo de conversión de efectivo. Esa es la síntesis de todo esto. Porque si hay ciclo de conversión de efectivo, vamos a generar un rendimiento adicional, ¿no? En este caso, sobre la información que se tiene en el ejercicio 1, ese rendimiento adicional considera 118.356.17. Con otro procedimiento que también lo hemos explicado en clases, llegamos al mismo resultado, ¿no? Llegamos al mismo resultado. Entonces, algo que habíamos mencionado en muchas clases, ¿no? Y lo voy a anotar con rojo, ¿sí?
considerando el objetivo principal de las empresas, y me estoy refiriendo al activo corriente. El activo corriente, decíamos, es igual al activo disponible más el activo realizable más el activo, más el activo exigible más el activo realizable. Eso considera el activo corriente, corto plazo. Entonces, refiriéndome a las estrategias y al desarrollo que hemos seguido en el tema, en esto que se llama activo realizable, hemos indicado que lo que se debe pretender es tener una rápida rotación del inventario. Y hemos visto el efecto. Por otro lado, en el segundo componente, y de eso vamos a hablar en el siguiente tema, rápida rotación de cuentas por cobrar. Y en el activo disponible, rápida rotación del efectivo. Entonces, estos hechos a los que me he referido prácticamente dan como resultado un rendimiento adicional en la administración de efectivo, porque de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. ¿No es cierto? Como se dice comúnmente y en términos sencillitos, no puedes hacer dormir el dinero, dicen, ¿no es cierto? O sea, no puedes guardarlo en caja fuerte o guardarlo bajo tu colchón. Alguna vez yo digo, a ver, nuestro vecino del frente en la Potosí, Cochabamba, refiriéndome a la Mutual El Progreso, los depósitos que recibe de sus ahorristas, ¿los guardaré en caja fuerte? No creo, pues. No creo. Si fuera así, la pregunta inmediata es, ¿y con qué paga intereses a esos depósitos? ¿Se dan cuenta? O si nos referimos a las AFPs que administran en largo plazo rentas, en otras palabras, ustedes saben que en la planilla de sueldos se retiene un 0,5% que corresponde a la comisión, pago de la comisión. ¿Sí? ¿Para qué le pagas comisión? En palabras sencillitas, para hacer crecer tu dinero, para generar un rendimiento, cosa que te garantice pagar una renta a lo largo del tiempo una vez que te has jubilado. ¿No es cierto? Entonces, ese es el mensaje, en otras palabras, ¿no? A ver, a tiempo de resolver cualquier ejercicio y en cualquier tema, posiblemente sea mecánico, también es verdad eso. Es mecánico lo que resolvemos en ejercicios como este, pero al mismo tiempo te permite análisis. Hay algo que desde mi punto de vista ya está grabado en la mente, en la cabeza de todos ustedes. Cuando digo, la aspiración de todos y cada uno de ustedes tiene que ser gerentes. Tiene que ser ejecutivos. Y por experiencia les digo que los ejecutivos, los gerentes, todos los días toman decisiones. ¿Y en función de qué se toma decisiones si no es en función del análisis? Entonces tenemos que acostumbrarnos a analizar no solamente en esta materia, sino en todas las materias que ustedes llevan. ¿Sí? A eso tenemos que acostumbrarnos. Otro tema al que me he referido permanentemente, ustedes tienen que ser líderes, pues. Tienen que ser líderes, ¿no? Porque un gerente, un ejecutivo, es un líder. Imagínense un gerente tímido. ¿Se dan cuenta de las consecuencias? Entonces, a ver, no vamos a volver a repetir lo que dijimos en la anterior clase. Sin embargo, pareciera que lo que hemos comentado en la anterior clase, como se dice comúnmente, entró por un oído y salió por otro. Claro, con excepciones, desde luego, sí, porque no podemos generalizar. Pero en varios, y ustedes son testigos de eso, en varios casos a los que hemos preguntado, simplemente no ha habido respuesta, ¿no? Ya. A ver, hemos dejado
un trabajo para Natalie Andrade y, Buenas noches, licenciado. y Jocelyn Chayapa. A ver, Barato se está ¿quiere llevando. compartir pantalla? Mm. A ver, miren. Yo te lo digo, su tema no tengo Marco cosas. Loza está en otra cosa, imagínense. A ver, Sería la primera vez que usted sería. No, pero eso da rabia. confío siempre en esa marca. Eso da rabia. Mientras uno está intentando explicar de la manera más sencilla posible, otros están, pero en otras actividades, en otras cosas, y ahí está, ustedes son testigos. Entonces, ¿será correcto, digo yo, será correcto este tipo de hechos? No puedes, o sea, por respeto a sus compañeros y por respeto al profesor, simplemente no entraremos a clases, nada más. Licenciado, no es el curso, pero Sí, licenciado, compañero Loza, no lo tengo agregado, licenciado, en mis contactos. No, No. está llevando la materia, está sí. repitiendo. Es tercera o cuarta vez que está repitiendo. Porque le quería llamar y a su teléfono, pero no lo tengo agregado en mi registro, licenciado. Pero, bueno, no es la primera vez esto, no me estoy refiriendo precisamente a Marco. Si no hablo yo en varios casos, mire, es preferible sacarlo. ¿No? Porque no está bien. Yo les digo, sinceramente, no. Bueno, a ver, Natalie y Jocelyn, ¿quieren compartir pantalla para que, sí? ¿Qué dice Natalie o Jocelyn Chayapa? A ver, No, licenciado. ¿Perdón? No, licenciado, no lo hice para compartir pantalla yo. Ya, a ver, Jocelyn Chayapa. ¿Está Jocelyn? A ver, vamos a ver si está o no está. Parece que no está Jocelyn. No encuentro el nombre de Jocelyn. Pero a ver, ese es el otro tema, ¿no? Si a mí me encargan un trabajo, ¿qué debo hacer? Cumplir, pues. Y tomo previsiones por todo lado. La solución no es dejar de venir. O sea, con eso no he solucionado absolutamente nada. Más bien lo he agravado, digo yo. No, y eso no se hace. Adelante, Natalie, por favor. Bueno, buenas noches, licenciado. A lo que he leído yo es que el tema habla sobre el segundo componente del ciclo de conversión del efectivo, que es el tiempo en que transcurre una venta a crédito hasta el pago. Que las cuentas por cobrar son montos de dinero que deben los clientes a una empresa por haber adquirido un bien o servicio a crédito. En una empresa el objetivo de administrar las cuentas por cobrar es de cobrar lo más rápido posible sin perder las ventas. Y que también el primer ciclo de conversión del efectivo es la edad promedio de inventarios, que es rotar el inventario tan rápido como sea posible sin perder. A ver, Natalie, si me escucha. Usted se ha referido al segundo componente del ciclo de conversión. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando cuando decimos segundo componente? ¿A qué se está refiriendo? A ver. ¿No? Y eso está en el tema, en las primeras líneas, es lo que ha leído usted. De cuentas por cobrar, licenciado. Pero por eso,
Cuando hablamos de segundo componente, ¿cuál es el primer componente, segundo y tercer componente? ¿Y de qué estamos hablando? A ver. Eric, por favor, luego, porque le hemos dejado un trabajo a Natalie. Y esto hemos desarrollado en el anterior tema, en administración de efectivo. Sí. ¿Qué dice Natalia? A ver. Usted se ha referido, por ejemplo, a la edad promedio de inventario. ¿Sí? Se ha referido a la edad promedio de inventario. Y aquí está esa explicación. El primer componente justamente considera la edad promedio de inventario. ¿Que tiene relación con los inventarios? Claro que sí. El segundo componente considera el periodo promedio de cobro, que tiene relación con las cuentas por cobrar, claro que sí. Y el tercer componente considera el periodo promedio de pago, ¿sí? Que tiene relación con la compra a crédito del primer elemento. Entonces, cuando nos referimos al segundo componente, Natalie, estamos hablando de esta parte, que está dentro del ciclo de operación. Usted ha mencionado eso, ¿no es cierto? Ya, siga, por favor, Natalie, siga, Natalie. Adelante, adelante, Natalie. Natalie. Caramba, me parece que se ha asustado Natalie. ¿Dónde está Natalie? A ver. No, no, aquí está Natalie. A ver, Natalie. ¿Qué pasó, Natalie? Listen, Alfredo Vilca. Ya, le estamos escuchando, Natalie. A ver. Siga, siga. Alfredo Vilca. Alfredo Vilca. Su nombre está en pantalla. Alfredo Vilca. Está con falta. Dania. Yucra Dania. Está con falta. Vilca Seila. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está Seila? A ver, seguiremos. A ver. También entiendo, licenciado, que el objetivo principal del tema es que al administrar las cuentas por cobrar, nosotros tenemos que cobrarlo de manera rápida para Correcto. no perder ventas. Y también debemos tener técnicas de cobranza a nuestros clientes para que ellos también tengan la confianza para que nos compren más, se podría decir, licenciado. Ya. Y también... Cuando se refiere a las técnicas, ¿de qué estamos hablando? A lo que he entendido, hay, ¿cómo se dice? 3 técnicas, se podría decir, que son la selección y estándares de crédito, las condiciones de crédito y la supervisión del crédito, licenciado. A ver, ya, hay un pequeño error ahí. Primero hablaremos de la selección y estándares de crédito. Un ratito, Víctor, por favor, un ratito.
Hablaremos de la selección y estándares de crédito, y aquí vamos a referirnos a esa técnica. A ver, ¿de qué estamos hablando? Sheila, ¿de qué estamos hablando? Cuando se refiere a la técnica que le permite seguramente la otorgación o no de un crédito. Porque antes de otorgar el crédito, sí, adelante, adelante. Sí, licenciada. Le quería decir eso, que antes de dar el crédito, como usted estaba diciendo, tenemos que evaluar, como dicen, ¿no? Ahí hay las 5 Cs del crédito. Cada una de estas es importante para que nosotros tengamos confianza en los clientes. Cada uno se caracteriza por algo, licenciado. A ver, empezaremos con la primera C. Sheila. Dice el carácter, el historial del solicitante debe cumplir con las obligaciones pasadas. Yo entiendo que en ese inciso que nuestro cliente no debe tener ninguna deuda anterior para que nosotros también tengamos se podría decir, confianza en ellos que nos van a pagar. Correcto, correcto. Miren, posiblemente ustedes conozcan lo que ocurre en los bancos cuando uno recurre a un préstamo o un financiamiento. Lo que hacen los bancos es recurrir a la central de riesgos, llama, ¿no? Pero hay una diferencia cuando la operación tiene que ver con un banco, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de cuentas por cobrar desde el punto de vista de la empresa, ¿no es cierto? A ver, si hablamos de una operación con el banco, ¿sí? Esa operación no genera cuentas por pagar, sino genera documentos, que es muy distinto porque está respaldado mediante un documento, ¿no es cierto? Mientras que las ventas a crédito es a simple compromiso o lo que se llama en cuenta abierta, ¿no? Entonces, esa central de riesgos permite verificar esto que dice en la primera C carácter, el historial del solicitante, ¿no? En otros términos, en términos sencillitos, ¿no? Si es buen pagador o no, una cosa así. ¿Sí? Adelante, Sandy. Licenciado, buenas noches. Quería aportar con esta parte lo que dice carácter. Dice ver el historial del solicitante, ¿no? O sea, cómo ha sido su comportamiento en sus pagos, en sus anteriores créditos. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? No es que no tenga crédito para darle crédito recién otro, ¿no es cierto? O, sino revisar su historial, cómo ha sido su comportamiento, si ha sido, ha pagado incluso antes de la fecha, si ha cumplido con lo que se ha comprometido, eso. Así lo entiendo. Correcto. No, correcto. Está muy bien, pues. Eso considera el historial. Eso considera el historial. Pero no solamente en la empresa donde está solicitando el crédito, sino puede recurrir, y la central de riesgos, por ejemplo, contempla a las instituciones financieras y otras empresas, y están entrando las empresas a esto. Es una forma de averiguar justamente lo que decía Sandy, pues. ¿No es cierto? Si es cumplido en sus pagos, si no ha tenido problemas, una cosa así. Y en ese caso sí nos estamos refiriendo al historial del solicitante. Patricia, a ver, Grisel. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Sí, yo también quería aportar algo. Como decía bien la anterior compañera, es cierto, no es que al tener deuda no le van a dar, digamos, ya sea un producto o un servicio. Entonces, en este caso es que te revisan el historial y a lo que sea hay un buen de informaciones que es el Infocred, ¿no ve? Y el Enservic también es donde están todas las instituciones como las empresas de telefonía, las empresas de cosméticos, si eres promotora. Entonces, también te revisan eso, tu capacidad, tu calificación. Entonces, existen, a lo que yo recuerdo, existen creo que 5, que es A, B, C, y ellos lo tabulan, ¿no? Para saber si es que has tenido problemas. Entonces, correcto. A lo que también sé es que si, digamos, no cancelas una deuda, te haces
O sea, que no cancelas en la fecha, termina el plazo, entonces luego de que si puedes volver a cancelas el total de la deuda, entonces te castigan por 5 años y después recién puedes obtener un crédito. Y también la parte que usted preguntaba a un principio que decía que era, ¿cuál era el segundo componente? Era que el activo corriente es igual al activo disponible más el activo exigible y el activo realizable. Y este tema es el segundo componente que son los activos exigibles. Eso quería indicarle, licenciado. Simplemente una aclaración, ¿no? El segundo componente está en función del ciclo de operación. Ah, está bien, licenciado. Yo estaba segura que eres. Gracias, licenciado. No, usted más bien, Grisel, muy bien. A ver, lo hemos dicho ya varias veces. Cuando hay participación de ustedes, la clase se hace mucho más interesante, digo yo. Porque lo hacemos participativos, mucho más dinámicos. ¿Sí? Caramba, y no es posible, digo yo, participar todos. Pero haremos el intento, ¿no es cierto? Haremos el intento. A ver, Víctor estaba pidiendo la palabra. Si podía explicarnos la segunda C, Víctor Colque, a ver. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas noches. Complementando desde el principio, licenciado, creo yo que de estos ciclos, de los 3 ciclos que se tiene, uno de los más importantes sería el segundo ciclo, licenciado, porque este ciclo nos ayuda también a captar o a buscar nuevos clientes, licenciado, porque mucho depende de la empresa, la facilidad que les pueda dar en otorgarles bienes o servicios y otorgarles también créditos, licenciado. Estos créditos van a favorecer a que nuestros clientes permanezcan con la empresa, sigan siendo consumidores o sigan adquiriendo los servicios. Y también eso provoca que nuevos clientes se animen a invertir o a trabajar con la empresa. Así que es uno de los, para mí, mi criterio como licenciado, es uno de los ciclos importantes porque esto nos ayuda como empresa a poder crecer también en el aspecto económico. Y lo que mencionan, ¿no? Que todas estas cuentas por pagar se hagan los cobros lo más pronto posible, con previa evaluación, como decía. Y con esto, en la capacidad, la segunda C que se tiene, licenciado, para todo esto se va un poquito más intenso, ¿no? Mucho depende también del capital que se le esté prestando. Se recurre a los estados financieros, a los flujos de efectivo, y bueno, ya desde el historial crediticio, viendo, ¿no? Qué tan confiable es nuestro cliente y cuánto tiempo va a tardar en pagar todas sus deudas, licenciado. A ver, Víctor, desde su punto de vista, ¿cuándo cree que una empresa toma la decisión de vender a crédito? ¿Cuándo toma la decisión de vender a crédito? A ver. Según mi criterio, licenciado, cuando un cliente es cumplido y responsable, licenciado, ha cumplido los ciclos de pago y hace la evaluación que cumple todas las exigencias de la empresa. Creo que no me he dejado entender, ¿no? A ver. O sea, el pago ya es otra cosa, desde el punto de vista del cliente. Me refiero, desde el punto de vista de la empresa, ¿cuándo esta empresa toma la decisión de vender a crédito? A ver, considerando lo que ya hemos anotado anteriormente, y lo voy a volver a escribir, y lo voy a escribir. Un ratito. Activo corriente considera el activo disponible más el activo exigible y más el activo realizable. ¿Ya? En el activo realizable están sus inventarios, llámese de mercaderías en una empresa comercial o llámese inventario de productos terminados en una empresa industrial. Las empresas de servicio, por si acaso, no venden inventarios, venden servicios. Entonces, la pregunta, Víctor, era ¿cuándo la empresa toma la decisión de vender a crédito, considerando la explicación que hice? A ver, licenciado.
Y tiene que ver con algo que hemos mencionado anteriormente. Sí, adelante, adelante. No, licenciado, no. A ver, tendría que razonar un Leslie, poquito más. muchas gracias. Sí, ya, muchas gracias, Víctor. Leslie Olmos, a ver. Tenemos 4 participantes más que levantaron la mano. A ver, uno de ellos. Primero daremos preferencia a las damas, les ruego. Sí, adelante. Sí, buenas noches. Sí, adelante. Bueno, yo quería acotar, licenciado, sobre que es la capacidad. Según lo que yo he entendido, para dar un crédito, les revisan la capacidad de pago que tiene. Si va a poder pagar el crédito. Ya. A ver, ¿con quién tengo el gusto, por favor? Eso, licenciado. Su nombre. Leslie Olmos. ¿Leslie? ¿Por allá? Sí, licenciado. Ya. A ver, vamos a tomar en cuenta lo que ha mencionado. Y para eso voy a anotar uno de los estados financieros. Aquí. ¿Ya? A ver. Ya se ha dicho, lo importante es acostumbrarse a analizar. ¿No? Balance general. Aquí tendremos activo. Aquí tendremos activo corriente, 200.000. Activo no corriente, 800.000. Total activo, la sumatoria, ya. Eso referente a la inversión. Eso referente a la inversión. En el otro lado voy a anotar el pasivo y el patrimonio. ¿Sí? Inicialmente voy a considerar el pasivo corriente. ¿Sí? 100.000, tomando en cuenta montos al azar. Pasivo no corriente, 700.000. Y el patrimonio, 200.000. Total, pasivo y patrimonio, ¿sí?, será igual a la sumatoria de estos importes, o sea, 1.000.000. A ver, Leslie, tomando en cuenta lo que ha mencionado, que es correcto, ¿cómo explicamos en este balance, considerando la información que he anotado? A ver, lo que dijo es correcto. Olmos. Ahora, aquí tenemos uno de los estados financieros que nos permite aplicar lo que usted ha mencionado. ¿Cómo explicamos, digo yo? ¿Qué dice? A ver. Eric quería hablar. Dicen, Sí, adelante, adelante. dicen, en activos tenemos 1.000.000, pasivos sería el 80%, que sería 800.000, más pasivo no corriente el 20%, que sería 200.000. No. El patrimonio es 200.000, pero cuando se ha referido a la capacidad de pago, ¿sí?,
ha hablado de capacidad de pago, ¿no es cierto? ¿O me estoy equivocando? Sí, licenciado. A ver, adelante. Bueno, en el análisis que yo lo veo, licenciado, como usted le preguntó la pregunta a Víctor, le dijo si tú fueras la empresa, darías crédito. En este caso, si yo tendría, en este caso, sabemos que el activo corriente es igual al activo disponible, más el activo realizable y el activo exigible. Si yo tendría, o bueno, mi empresa tendría más un activo disponible, yo le daría, digamos, a crédito a la otra empresa también, viendo también la capacidad de la otra empresa, si es que realmente esta tiene cómo solventar el pago, se podría decir, ¿no? Y en este caso, en el balance que usted nos está mostrando, dicha, licenciado, ¿este balance es de nuestra empresa o es de la otra empresa que está solicitando el préstamo, licenciado? Desde el punto de vista de la empresa. Perdón, de la empresa que solicita el crédito. Claro, muy buena pregunta. De la empresa que solicita, o del cliente, hablaremos así, del cliente que solicita un crédito, y voy a anotar un dato más. Ya. El crédito que está solicitando es 300,000. Un monto al azar. Ya, licenciado. En este caso, podemos ver, digamos, en su balance general de dicho cliente que tal vez no llega a solventar lo que es la cuota. ¿Por qué? Porque en este caso no tiene como un flujo, el flujo del dinero, del efectivo, se podría decir, ¿no? En este caso, del activo corriente. Ajá. Entonces, en este caso no tendría la capacidad, digamos. Si se invirtiera los casos que es activo corriente sería 800,000 y activo no corriente sería 200,000. Ahí ya tendría toda la capacidad hasta le sobraría, digamos, para pagar las cuotas del crédito que le vamos a dar de los bienes, se podría decir, ¿no? Correcto, ya. A ver, seguiremos. Es bueno compartir, ¿no?, este análisis con todos, si es que se puede. Me gustaría que todos intentemos participar. Ya les he dicho, ¿no? En muchos casos, también me ha ocurrido a mí, pues, cuando era estudiante, o inclusive siendo docente y tú participas de un curso, se complica mucho más. Cuando uno ya es ejecutivo, de verdad entra ese temor, ¿no? Siendo ejecutivo, caramba, que te equivoques, ¿no?, en alguna pregunta o lo enfoques. Hay ese pero, hay esa especie de miedo, digo yo, ¿no?, para preguntar. Pero, a ver, ustedes han tomado la decisión de ir a la universidad, de entrar a la universidad para aprender. Entonces yo no lo veo delito el equivocarse. Mejor si te equivocas aquí, digo yo. ¿No es cierto? A ver, Cartagena Sharon. No está. Chambi Javier. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está, Javier? A ver, seguiremos con el balance. A ver, primero veremos a qué se refiere la otra C, capital. La deuda del solicitante con relación a su capital propio. La deuda del solicitante con relación a su capital propio. A ver, ¿cómo analiza esa C en este balance? Javier, ¿no? ¿Chambi? Sí, licenciado. Sí, licenciado. A ver, ¿cómo analiza? Su deuda con relación a su capital propio. ¿Cómo analiza? ¿Cuál sería la explicación de acuerdo a este balance? Chambi Marco. Está con falta. Choque Maritza. No está. Choque Fabiola.
Buenas noches, licenciado. A ver. Bueno, licenciado, a ver, no sé si estoy en lo correcto, pero según lo que puedo ver, es que con relación a lo que tiene la deuda, el solicitante, por ejemplo, tuviera una deuda de 100.000 y ahora respecto a su capital propio, solo tuviera de 200.000, entonces ahí podríamos. A ver, ¿su deuda solamente asciende a 100.000? A ver. A ver, Fabiola, a ver, expresaremos en términos porcentuales en base al ejemplo que tiene o que está viendo en pantalla, me refiero al balance general. A ver, la inversión, lo hemos denominado así, lo que está en el lado izquierdo, corresponde al 100%, decíamos. Esto es igual. ¿Cuánto es el pasivo, porcentualmente hablando? Sería 10%. No, ¿de dónde me saca 10%? Licen, sería el 80%. Claro, ¿no? Más el 20%. Y ahí puede relacionar la deuda con relación a su capital propio. Y el capital propio está dado por el patrimonio, pues. En otros términos, del 100%, ¿no?, de la inversión de esta empresa, el 80% es con deuda. Y solamente el 20% corresponde al capital propio. ¿No es cierto? Sí, claro, Lice, perdón, me estoy confundiendo. Ya. Entonces, ¿se dan cuenta? A ver, Bautista Heriberto, no está, con falta. Araníbar Barusca, no está. Alanoca Daniela. Dicen. A ver, la otra C, Daniela. La otra C. ¿Colateral? Sí. A ver. ¿Cómo explica? Cuando nos referimos al colateral, en otros términos, ¿de qué estamos hablando? A ver. ¿Que no tiene garantía? El colateral tiene relación con la garantía. ¿Le alcanzará para garantizar lo que está pidiendo como crédito? No. ¿Por qué? Porque su patrimonio es el 20%, Lice. Claro, y el 80% es con deuda, pues. ¿Con qué va a respaldar? ¿Con qué va a respaldar si el 80% es deuda? Solamente el 20% corresponde al capital propio. La última C, Eric. A ver, Eric, la última C. La última C, Eric. Sí, condición. Ya. En cuanto a las condiciones, licenciado, nos dice que, bueno, en esto de, ¿cómo le puedo decir? En esto de poner al crédito, dice que, bueno, nosotros le vamos a dar lo que son las condiciones a nuestro cliente, ya sean específicas o generales, digamos. A ver, condición. Citaremos una condición de crédito. Una condición de crédito. A ver. Y vamos a considerar eso más adelante. Una condición de crédito. No sé bien realmente. Ana Paola. Ya. No. Ya. Perdón. Una condición tal vez sería el interés.
No. El interés es costo de financiamiento. Buenas noches. Cuando Adelante. se le habla el carácter, puede ser un cliente nuevo. A ver, cuando hablamos de condiciones de crédito, me estoy refiriendo, y lo voy a anotar con rojo, 2·10, n·30. Esa es una condición de crédito que lo vamos a analizar luego. A ver, ¿quién puede leer esta condición? Licenciado, buenas noches. Adelante, por favor. ¿Su nombre es? Callejas. Elvis. Sí, licenciado. Esa es una condición de crédito, licenciado, lo cual yo lo interpreto que puede tener el descuento del 2% si paga dentro de los 10 días y Correcto. Ningún descuento de ningún porcentaje si paga a partir del 11º día hasta terminar el mes. Correcto, ahí está. Esa es una condición. Y de esto vamos a hablar más adelante, cuando nos referimos a los cambios en los estándares de crédito. Vamos a ver qué genera esos cambios. Y en el ejemplo, si ustedes se fijan, está en el tema, ¿sí? Inicialmente consideramos lo que está con negro, lo que está escrito con negro, 2·10, n·30, y la interpretación ya lo dio Elvis Adalid Callejas. ¿Qué vamos a suponer para el análisis? Y lo he anotado con rojo. 2·10, n·45. O sea, en la propuesta, si queremos hablar de ese modo, estamos hablando de una relajación, se llama así, o flexibilización. ¿En qué? En el periodo del crédito. Inicialmente, la extensión del crédito consideraba 30 días, se está proponiendo ampliar a 45 días. Licenciado, disculpe, seguimos viendo la pantalla de Excel. Caramba, gracias, avísenme por favor, caramba. Me han contagiado algunos compañeros. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora sí? El ejemplo. Sí, licenciado. Muy bien, gracias. A ver, inicialmente lo que está con negro, 2·10, n·30. O sea, el crédito era 30 días. El pago debería realizarse el día 30, ¿no? Se relaja estas condiciones de crédito de 30 a 45 días. O sea, tiene más días para pagar. El descuento se mantiene, el cambio, reitero, es en el periodo del crédito. ¿A cuánto tiempo te están dando el crédito? 30, la propuesta 45. ¿Cuáles son los efectos, ¿no?, de este cambio? A ver. Primero, una decisión producto de esa propuesta que estamos considerando va a incidir en 3 variables mínimamente. Una primera variable tiene que ver con el volumen de ventas. O sea, cuando una empresa realiza una oferta como la que hemos mencionado, ¿en qué está pensando, digo yo? ¿En vender más? ¿En vender más? O sea, la pregunta que le hacía hace rato a Víctor, ¿cuál sería la razón de vender a crédito? Pueden haber varias, pero si no hay movimiento de tu inventario, si no hay ventas, en otras palabras, no se vendrá a la mente en tomar la decisión de vender a crédito. Pregunta. Pero además, incluimos esta flexibilización o relajación en el periodo del crédito de 30 a 45 días.
la probabilidad es que se incrementen las ventas. Esa es una primera variable. Es una primera variable que afecta el cambio que estamos proponiendo. La segunda variable tiene incidencia sobre la inversión en cuentas por cobrar. En otros términos, si ha incrementado o ha aumentado el volumen de ventas, ¿sí? Y si la suposición es que esas ventas se han realizado al crédito, es lógico pensar que el saldo en cuentas por cobrar, la inversión en cuentas por cobrar, tiene una relación casi directa con ese volumen de ventas. Estamos hablando de una segunda variable. Y una tercera variable considera los gastos por cuentas o deudas incobrables, con seguridad que han llevado en primero y segundo año. Cuando han previsionado, ¿no?, estas cuentas incobrables, hay métodos como el método de la antigüedad de saldos, todo ello. Entonces, una decisión como la que estamos mencionando considera necesariamente estas tres variables para el análisis. ¿Cuál es el cambio? Decíamos. Inicialmente, las ventas a crédito eran a 30 días. El cambio considera 45 días. Reitero, esa propuesta o esa oferta que se hace al o los clientes tiene que ver con la rotación del inventario, necesariamente, ¿no? Y aquí viene nuevamente algo que hemos dicho permanentemente. Me refiero al objetivo principal de las empresas, que es maximizar utilidad o maximizar rentabilidad. ¿Cuáles son los caminos, decíamos? ¿Sí? O incrementas ingreso, que es una de las variables que está en el estado de resultados, además. Lo otro es reducir costo y gasto. No hay más. Y si eso está en función de un flujo, podemos demostrarlo. Elvis, si mal no recuerdo, me pasó un video interesante. Interesante, ¿no? Y un tanto, diría yo, ratifica los comentarios que hacemos en clases, refiriéndonos al flujo de efectivo. ¿Qué no está en función del flujo de efectivo? Todo. Todo. Y ese video tenía relación con los problemas que está pasando Barcelona, un equipo poderoso de España. Adelante, Sandy. Adelante, Sandy. Licenciado, va a disculpar. No, adelante. Se ha saltado lo que es cambio de los estándares. Quería preguntarle algo sobre un subtítulo anterior que dice calificación de crédito. Ah, ya. A ver. Licenciado, como dice aquí calificación de créditos y estamos en cuentas por cobrar, entonces sería como cartera, porque son préstamos. No son precisamente préstamos en efectivo. No, pero pues son, porque un producto es dinero. Sí. Un producto es dinero, es como dinero, ¿no? Entonces yo digo, es como manejar cartera. Y como yo veo aquí calificación de créditos, entonces también habría que hacer una clasificación también, ¿no? Pienso, ¿es así? No. ¿Es como cartera? A ver, lo que usted dice tiene razón, Sandy, pero hay una diferencia con las operaciones que se realizan en los bancos. En los bancos se habla de carteras, ¿no es cierto? Se habla de cartera. Un monto que considera hacer operaciones que son propias de las entidades financieras. Cuando dice usted el otorgamiento de un crédito, si no lo estás dando efectivo, pero le estás dando producto, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, cuando hablamos o el autor se refiere a la calificación del crédito, en otras palabras, está considerando en el tema, por si acaso, en el tema, está considerando la aplicación de las 5 Cs. Eso te va a permitir
determinar si se acepta o se rechaza la otorgación del crédito. ¿Qué ocurre en los bancos? Tienen sus propios indicadores, pues. ¿En qué están pensando en el banco, digo yo? Y posiblemente hay algún compañero que trabaje en banco. Sería bueno que nos comente lo que se hace, ¿sí? ¿Acaso no te piden papeletas de pago? ¿No te piden una serie de requisitos, posiblemente el título de la casa, todo ello? Para garantizar que pagues, ¿no?, el financiamiento que te están otorgando. Aquí, para que pagues el crédito que te están otorgando. Y la calificación tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso necesariamente. ¿No es cierto? O sea, y en función de qué vas a tomar la decisión, tienes que evaluar algunos indicadores. En este caso, las 5 Cs. ¿Que puede haber otro diferente? Claro. Claro que sí. Claro que sí. Sí, licenciado, yo he trabajado en una cooperativa de ahorro y crédito y he visto aquí lo que usted decía, calificación. Entonces, por eso he hecho una similitud, ¿no? Que es también cartera, es lo mismo. Entonces, si en las empresas se ocupan pueden dar préstamos en producto, entonces tuviera que haber otro departamento también del que se ocupe de recuperar esta cartera, ¿no? Justamente a eso me he referido cuando hacía referencia al departamento de cobranza. ¿Por qué? A ver, partimos del supuesto de que no hay rotación, no hay venta del producto, de las mercaderías, dependiendo de la empresa a la que nos estemos refiriendo. Entonces, ¿en qué piensa la empresa si quiere rotar, si quiere vender más? Hay que vender a crédito. Y no hacen un análisis, porque en la mente de ellos, de la empresa que va a otorgar el crédito, está la recuperación del mismo. ¿Que hay un costo implícito por el tiempo que significa no cobrar efectivo? Claro que sí, pues. Claro que sí. Se me viene a la mente, por ejemplo, ¿sí?, una empresa que está en la calle Bolívar, no recuerdo el nombre en este momento, y cuando se está acercando fin de año, dice, compre hoy, vamos a suponer septiembre, octubre más o menos, compre hoy y pague a partir del mes de marzo. Con una oferta de esa naturaleza, ¿cuál es la decisión del posible comprador, del cliente? Caramba, vas corriendo, digo yo. Y si es la época del mundial, por ejemplo, caramba, tengo que sacarme un televisor, una cosa así. Pero la otorgación de ese crédito, de alguna manera, considera necesariamente una evaluación en la otorgación de ese crédito. ¿En qué está pensando? En que tiene que recuperar, tiene que cobrar lo que estamos denominando cuentas por cobrar. Necesariamente. Tiene que haber algún indicador que te permita evaluar que si va a poder pagar o no. ¿Qué tiene como respaldo? Aquí hablábamos de colateral. Es la garantía, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la empresa que hace una oferta de esa naturaleza, reitero, está en la calle Bolívar, ¿no hace un análisis de esta naturaleza? Claro. A ver, Sandy dice que ha trabajado en una institución financiera, una cooperativa, parece que digo. A ver, no hace un análisis de antigüedad de saldos en función de la mora, por ejemplo. Creo que sí. Hay que revisar su historial y hay que revisar también si los créditos son vigentes, vencidos o en ejecución. Recién, sí. Y recién se hace un estudio socioeconómico. Claro. Entonces, cada empresa seguramente va a tener, ¿no?, una especie de tabla, lo llamemos así, sus propios indicadores que le permitan otorgar o rechazar, ¿no?, la extensión de un crédito. Sí. ¿No? A ver, les comentaba el video que me mandó Adalid, ¿no?, respecto al Club Barcelona. Tiene problemas en este momento, dicen. ¿No está en función de un flujo? ¿No tiene que ver con ingresos? ¿No está de por medio la pandemia? Los altos sueldos que ganan los jugadores,
no le está provocando o no lo ha provocado los problemas que tiene en este momento, digo yo. Y a partir de eso podemos deducir muchas cosas más. Lo que pasa a nuestro San José, ¿no? Caramba, no tiene cuentas por cobrar, tiene cuentas por pagar, ¿se dan cuenta? ¿Y cuáles son los problemas que genera eso? Terrible, terrible. O sea, aquí no se trata de ser o de hacer magia, como alguien dice. No, 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 no. Aquí cuenta lo que se llaman hechos concretos para buscarle una solución. Necesariamente. A ver, completaremos con esto. Entonces, si se está relajando, ¿sí? Si se está flexibilizando en la otorgación del crédito de 30 a 45 días, ¿cuál es el efecto que va a generar sobre el volumen de ventas? Primera variable. Decíamos, lo que se está pretendiendo es aumentar las ventas. El volumen de ventas. Nos estamos refiriendo al inventario. Cuando hablábamos de maximizar utilidad, maximizar rentabilidad, decíamos hay dos caminos. O incrementas ingreso o reduces costo. Si hay un incremento en el volumen de ventas, hay incremento en el ingreso. Por tanto, eso va a tener un efecto positivo en las utilidades. ¿No es cierto? Para la primera variable. Segunda variable, inversión en cuentas por cobrar. Si has vendido a crédito y ha habido un incremento en el volumen de ventas, es lógico pensar que se incremente el saldo en cuentas por cobrar. Segunda variable. Pero como decía anteriormente, si el crédito significa, como corresponde, un lapso de tiempo donde no vas a recibir efectivo, eso significa asumir un costo implícito por el tiempo que no vas a recibir efectivo. Entonces, si hay un costo de por medio, el resultado va a ser negativo. A más costo, menos utilidad. Negativo. La probabilidad, ¿no?, de incrementar el periodo del crédito de 30 a 45 días puede generar un aumento en los gastos por deudas incobrables. Esa es la suposición. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Cuál va a ser el efecto sobre las utilidades? A más gasto, menos utilidad, o negativo. ¿No? A ver, aquí tenemos otro ejemplo. En el anterior caso, hemos considerado el periodo del crédito de 30 a 45 días. En el segundo ejemplo, ¿no?, está considerando el descuento. Inicialmente se ofreció 2% de descuento si cancela dentro de los 10 días siguientes a la venta. Y en este ejemplo se está incrementando a 4%. Se los dejo este ejercicio, ¿eh? Y luego vamos a desarrollar la parte práctica que está más adelante. ¿Ya? Aduana Álvaro. Presente, licenciado. Gracias. Aguilar Fabiola. Presente, licenciado. La NOCA está presente. Natalie, no sé qué pasó, pero está